Bueno, estamos ya con nuestro próximo invitado para hablar sobre un tema que ayer inspiró nuestra pregunta, y si era si los presos deberían tener el derecho a votar, a las personas que están privadas de libertad a raíz de un fallo de la Corte Suprema que abre la puerta para que personas privadas de libertad con ciertas condiciones puedan ejercer su derecho a voto. Pero también vamos a hablar de muchos temas que están pasando ahora que también tienen que ver con las cárceles. Estamos acá en el estudio con Branislav Marelich, que es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos, y te quería llevar primero al tema que lo hablábamos ayer y lo discutíamos también con el panel, y que tiene que ver con este fallo de la Corte Suprema a raíz de una petición, de una una preocupación que tenía el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho de personas privadas de libertad para ejercer su derecho a voto, ¿no? Hay también algunos antecedentes internacionales donde se han hecho reformas para que las personas puedan votar en las cárceles, porque uno es el tema del derecho, pero otro también es el tema de la logística y el esfuerzo que requeriría hacer todo esto. ¿Cómo lo han visto desde el punto de los derechos humanos específicamente? Nosotros iniciamos la defensa de 70 personas privadas de libertad que querían ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales a lo largo de 8 regiones. Y nosotros recurrimos de protección ante tener una negativa tanto de Cervel como de Gendarmería. Acá es importante destacar que las personas solo pierden su derecho a voto cuando son condenadas por pena aflictiva. Eso quiere decir más de 3 años y un día. Exacto. Todas las Eso personas, porque pierden la ciudadanía, básicamente. La Constitución habla de que, claro, pierden los derechos políticos, pero son personas de 3 años y un día o sobre eso. Por tanto, las personas en prisión preventiva, que incluso son inocentes, y las personas que están condenadas a menos de 3 años y un día pueden ejercer su derecho a voto, pero nunca lo han podido ejercer. Claro, porque están en prisión, no pueden salir de ahí para claro, poder ir a un local de votación porque no lo tienen dentro de la cárcel. Claro, materialmente no es que no tengan derechos, materialmente nunca lo han podido ejercer, y esto incluso es de la Constitución, del articulado original de la Constitución del 80. Por tanto, esta situación ha sido una situación que ha sido grave durante todos estos años, y ahora la Corte Suprema dice, primero reconoce y reafirma algo que dice la Constitución, que todos tienen derecho a voto cuando no han sido condenados a pena aflictiva, y le pide a Cervel y Gendarmería que lo implemente. Y eso realmente es un logro, es un avance tremendo, porque ahora le estamos diciendo a las personas privadas de libertad, que nuevamente repito, las personas en prisión preventiva son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, pueden ejercer su derecho a voto. Ahora, la materialidad, la forma concreta en que nosotros esto se va a hacer, bueno, eso requiere obviamente una implementación del Cervel y una implementación de Gendarmería. Y obviamente acá no se descartan también reformas legales que simplifiquen estos procedimientos. Pero como está la norma constitucional, como está la norma de Cervel y como está la norma de Gendarmería, el derecho a voto tiene que ser garantizado. Claro. Ha salido a hablar en algunas declaraciones la gente de Gendarmería, también del Cervel, que claro, sería muy difícil implementarlo por un tema logístico. Había que hacer padrones especiales, digamos, o poner un centro de votación en todos los puntos, porque me imagino que en todos los penales de Chile habrá personas que están condenadas a menos de 3 años y un día, o que están en prisión preventiva. ¿Ustedes tienen alguna propuesta o han tenido conversaciones quizás con el Cervel, con Gendarmería, para ver cómo poder implementar esto? Bueno, nosotros antes de interponer los recursos de protección oficiamos tanto a Gendarmería y a Cervel pidiendo cuáles son las medidas que iban a ser implementadas para las elecciones municipales. Estamos en el contexto de las municipales ya del año pasado, y ambos servicios respondieron que ellos no estaban capacitados o derechamente que no podían, argumentando legalmente también que la norma no se los permitía. Por tanto, ahora la Corte Suprema dice que sí pueden, por tanto ahora estamos a foja cero y estamos totalmente abiertos a esperar qué es lo que va a pasar y cuáles son las propuestas que tiene tanto Cervel como Gendarmería. En un momento la directora de Cervel pidió una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos como una propuesta, con miras a la próxima elección, que en este caso serían las presidenciales y las parlamentarias, y desde el instituto obviamente estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Ahora, quienes tienen que implementarlo es Cervel y Gendarmería, claro. Incluso más allá de eso, lo tiene que implementar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esa es la orden que le da la Corte Suprema.
Por tanto, nosotros ahí no nos podemos hacer cargo de la implementación. El instituto solamente defiende los derechos humanos, pero la implementación es por parte del Estado. Sin embargo, si existe una mesa, si existe necesidad de apoyo, nosotros vamos a estar ahí para acompañar a estas instituciones en la implementación de este derecho que nunca perdieron las personas privadas de libertad. Claro, ese es el tema, que no es un tema de que no tengan el derecho, sino que más que nada el logístico y la justicia está diciendo otra cosa. No sé si ustedes piensan que se podrá hacer, o en todas estas conversaciones que han tenido con el CERVEL y con Gendarmería para las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Son este año, a final de este año, y claro, con todo el tema logístico que implica, quizás es poco tiempo para poder implementarlo. Claro, nosotros no hemos tenido ninguna conversación formal con CERVEL y Gendarmería. Luego de la sentencia, nosotros hemos entendido que CERVEL está analizando los alcances jurídicos del fallo y Gendarmería también. Por tanto, apenas tengamos una posición de estos servicios, nosotros vamos a poder conversar. Ahora, en las presidenciales puede ser mucho más sencillo la implementación que con las municipales. Bueno, claro. En las municipales teníamos 345 elecciones, el doble en realidad, porque teníamos alcalde y concejales. En cambio, en las parlamentarias son mucho menos candidatos, las circunscripciones son mucho más grandes, y en las presidenciales tenemos un distrito único con todos los candidatos que existan. Por tanto, en las presidenciales, por ejemplo, puede ser muy fácil de implementar. Puede ser fácil de implementar entendiendo que como es solamente una urna, es solamente un voto, se pueden instalar urnas en sitios aledaños o cercanos, o el interior de las cárceles. Claro. Ahora, han surgido muchas dudas, ¿no?, en torno a este tema, y una de ellas es que esto se puede extrapolar a otras personas que están imposibilitadas de moverse para ir a votar. Muchos ponían el ejemplo, por ejemplo, de gente que está postrada o gente que está en un hospital en ese momento de la elección. ¿Ustedes no han tenido ese alcance? ¿Solamente vieron el tema de los derechos humanos para las personas privadas de libertad en esas condiciones? A nosotros solamente se nos acercaron y nosotros conversamos con personas privadas de libertad. Sin embargo, si existen otros grupos vulnerados o con dificultad, eso también tiene que hacerse cargo CERVEL o Gendarmería, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, en la medida de incluso de la experiencia internacional, de los estándares de derechos humanos, si eso es posible. Pero nosotros solamente recurrimos a favor de personas privadas de libertad, porque fueron las personas que nos manifestaron esa inquietud. Claro. Sin embargo, si otros grupos vulnerados quieren conversar también con el instituto, nuestras puertas siempre han estado abiertas para cualquier persona que crea o se sienta vulnerada en sus derechos pueda recurrir al instituto, y allí, en el marco de nuestras potestades, nosotros podemos articular acciones o podemos derivar a las otras instituciones competentes en la materia. Ciertamente se abre la puerta, o por lo menos la discusión para otras personas que están también en esa situación. Ahora te quería llevar al término más social para ir cerrando este tema y pasar a otro que tiene relación también con las cárceles. Ayer nosotros hacíamos la encuesta para ver qué opinaba la gente sobre si las personas privadas de libertad podían tener o deberían tener o no derecho a voto, y la mayoría dijo que no. A mí me sorprendió un poquito pensando en los tiempos que vivimos, tomando en cuenta que, como tú decías al principio, es un derecho que lo tienen, falta implementarlo solamente. ¿Cómo tú esa situación en términos sociales de cómo se ve a los derechos de las personas que están presas, o que se le ven menos, que se le discrimina también, que lo hemos visto siempre, por ejemplo, cuando las personas salen de la cárcel y no pueden encontrar trabajo? Hay un estigma, ¿no?, social en ese sentido, y lo pudimos ver en la encuesta de ayer. Sí, bueno, es preocupante también una suerte de populismo represivo, de populismo penal, de que todas las grandes soluciones o todos los grandes problemas se solucionan con cárcel. Obviamente acá los graves crímenes, los crímenes más graves, los crímenes más brutales tienen que ser castigados y sancionados penalmente. Sin embargo, si uno compara también y ve la lógica del Código Penal actual, los delitos contra la propiedad son mucho más fuertes que los delitos contra las personas. Existe una desproporción, y eso se tiene que ir conversando, y eso yo creo que está sobre la mesa hace mucho tiempo, de reformar nuestro Código Penal, nuestro sistema de persecución penal también, para poder tener métodos alternativos a la cárcel. Esa fue la primera idea de la reforma procesal penal, pero desde el año 2000 parece que ha ido en retroceso. Ahora, también es importante ver que en la opinión pública,
con todos los hechos de connotación pública, que son episódicos, no es la generalidad de los hechos, pero sin embargo existe una sensación, una percepción de inseguridad muy fuerte, que no se condice con las cifras, y si uno lo compara con los países de la región, también nosotros no estamos sumidos en la criminalidad más brutal de la región. La criminalidad existe y tiene que ser sancionada. Sin embargo, existe esta percepción además que la cárcel son espacios de olvido. Las personas que entran a la cárcel prácticamente dejan de ser humanos y ya no hay que preocuparse por ellos. Y podemos tener una discusión de cómo queremos pensar el modelo de persecución penal y el modelo de reinserción social. Sin embargo, cuando lo llevamos al tema del voto, ni siquiera tenemos que discutirlo, porque tienen derecho. Está, claro. Tienen derecho. Y si se le quiere restar el derecho a voto a las personas privadas de libertad, con menos de 3 años y un día, o las personas de prisión preventiva, bueno, eso es una reforma legal que tiene que pasar por el Congreso. Claro. Ahora, ahí uno también podría decir de que eso tiene que ser compatible con los estándares internacionales. La prohibición del derecho a voto no puede ser tan light como con una mera internación por una prisión preventiva, pero eso está en discusión. Pero lo cierto es que hoy día tienen derecho, y que la ciudadanía no entienda que la Constitución del 80 dice que tienen derecho es algo que es preocupante. Claro. Es preocupante y es más necesario, entre otras cosas, mayor educación cívica, mayor conocimiento de nuestra normativa, y también entender que las cárceles no son espacios de olvido, de abandono, donde se va a votar a la gente, sino que son también espacios de reinserción. Esa es la finalidad de la pena. Claro. Estamos hablando con Branislav Marelich, que es director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hablando sobre el derecho a voto de personas privadas de libertad, un derecho que tienen y que se está pidiendo ahora simplemente que se pueda implementar esta medida. Para cerrar este tema, ¿ustedes tienen conocimiento de algunas experiencias internacionales donde se haya discutido? Yo sé que en Argentina hace un tiempo se discutió y se hicieron algunos cambios, en Inglaterra también, precisamente a raíz de peticiones de personas privadas de libertad, también se hicieron algunos cambios. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han podido ver? Bueno, nosotros no hemos analizado en concreto la experiencia internacional. Sin embargo, nosotros tenemos conocimiento que, por ejemplo, en Estados Unidos se puede votar por correspondencia, y eso facilita mucho las cosas también, claro, para personas en el extranjero. Eso sería una alternativa que también, por ejemplo, sería una alternativa al voto electrónico. Sin embargo, ahí no nos ponemos que en la cárcel probablemente el ingreso a computadora e internet sea limitado. Existen experiencias latinoamericanas donde se ponen urnas en las cárceles, en recintos más pequeños, en países con menos extensión geográfica que Chile. Por tanto, acá la posibilidad está abierta. Ahora, cambiar el sistema del sufragio en lápiz y papel en una urna y doblar el voto, poner la estampilla y ingresarlo a la urna, necesita una reforma legal. Exacto. O sea, mientras no existe una reforma legal, los presos o tienen que salir de la cárcel a votar a su recinto, o tienen que tener una mesa adentro. Esas son las dos opciones. Por tanto, acá también es tarea y pega del legislador, del poder legislativo, articular los medios. Acá esto es súper importante. Tienen derecho a voto y no han podido ejercerlo por una omisión del Estado. Por tanto, acá el Estado es el que tiene que movilizarse. Y también uno podría decir que no solamente es CERVEL y Gendarmería, sino que también el Poder Legislativo. El Poder Legislativo puede facilitar el trabajo. Más fácil. Sí. Manteniendo el tema de las cárceles, te quería llevar a un tema que veíamos ayer, donde en Colina 2 gendarmes iniciaron un principio de paro, un periodo de reflexión, no trabajaron durante ayer, después llegaron a un acuerdo y van a seguir trabajando, pero pusieron en evidencia las precarias condiciones en que trabaja Gendarmería, y yo sé que el Instituto Nacional de Derechos Humanos permanentemente ha estado preocupado. La situación de las cárceles lo ha plasmado en los distintos informes que ha dado a conocer a la opinión pública. En ese sentido, escuchaba declaraciones de gendarmes hoy día que hablaban de que había un funcionario resguardando a 200 presos. Ese era como un caso extremo, digamos, pero se daba esa situación. Pero en general la proporción era 1 a 80 y claro, y en condiciones muy precarias, con turnos muy difíciles, también expuestos a mucho riesgo, a mucho peligro. Entonces quería preguntarte cómo ven ustedes esta situación y cómo se puede cambiar, porque es un tema no de hoy día, sino que viene hace muchos años sobre el estado de las cárceles que hay en nuestro país y que ha sido criticado internacionalmente. Sí, bueno, las cárceles chilenas son espacios bastante complejos de convivencia. El instituto, desde su fundación en el año 2010, viene haciendo un trabajo de cárceles, haciendo reportes,
la mayoría de las querellas por tortura y los amparos que ha interpuesto el instituto han sido por situaciones en las cárceles. La mayoría de las condenas en Chile, no solamente las que el instituto ha participado, en materia de tortura han sido contra gendarmes. Por tanto, la situación ahí es compleja. Lo de Colina 2 probablemente es una demostración de un sistema que está bastante sobrecargado. El hacinamiento carcelario es una tónica de todos los días. Si uno analiza, hay cárceles que tienen hasta más del 200% de hacinamiento. Existe también, el hacinamiento repercute también en la calidad del trabajo de los gendarmes. Acá los gendarmes están muchas veces sobreexigidos, muchas veces mal preparados materialmente, con instrumentos deficientes, muchas veces también sobreexigidos en cuanto al turno de trabajo. También la formación de los gendarmes puede ser demasiado corta, también para manejar situaciones complejas. Entonces esto es todo un sistema que en muchos factores está fallando. Está fallando en el hacinamiento, está fallando también en apoyar a la gendarmería, tanto en su dotación. Ahora, apoyar a la gendarmería no significa que los gendarmes puedan hacer lo que quieran adentro de los penales. Exacto, no, nosotros hemos conocido muchas veces excesos que pueden ser entendidos, pero no pueden ser justificados. Pueden ser entendidos porque muchas veces el gendarme, que está a cargo de 250 personas, la única forma que tiene incluso de sobrevivir o de controlar es con violencia. Exacto. Violencia brutal. Por tanto, eso se puede entender, pero eso no se puede justificar. Eso no puede ser la forma de control de las personas privadas de libertad, que cuando ingresan a la cárcel el único derecho que pierden es la libertad ambulatoria, no su dignidad. Exacto. Por tanto, aquí hay muchos factores. Otros factores también tienen que ver con la reinserción, los talleres. La cárcel de Colina 2 comenzó con una movilización de los internos, que también repercutió en los gendarmes, porque también están metidos en un sistema muy complejo para todos, pero la movilización de los internos comenzó porque ellos denunciaron, que eso obviamente tiene que estar en investigación, denunciaron el término de sus talleres, el término de su oficio, aprender oficio. Ya no podían aprender oficio, ya no podían reinserción, claro. Que parte de la reinserción, y eso también les perjudicaba en su conducta para poder acceder a beneficios intra o extrapenitenciarios. Por tanto, es todo un sistema que hace bastante tiempo ya se dice que tiene que ir reformándose, reforzándose, pero la situación actual de Colina 2 es un episodio. Uno puede ir a cárceles más al norte o incluso más al sur, donde el hacinamiento es terrible. Nosotros tuvimos conocimiento que una cárcel, por ejemplo, tuvo su alcantarillado más de una semana tapado, con un olor a alcantarillado por toda la cárcel. Son situaciones incluso prácticas que no pueden ser solucionadas. Son extremos, o sea, estar privados de libertad y en esas condiciones. Hay cárceles, extremas. Por ejemplo, que en verano el suministro de agua no es suficiente, por tanto no tienen además agua para poder asearse. Entonces son situaciones inhumanas, y es terrible que también la sociedad, la opinión pública, la opinión pública mayoritaria, tampoco para ponerlos todos en el mismo saco, no entienda que la cárcel no es espacio o sea, ya superamos los castigos medievales, en el fondo. Somos personas civilizadas, y las personas, si bien han cometido delitos gravísimos, muchas veces estaban en la cárcel para cumplir su pena, pero no para ser torturados. El sistema y la institución apunta a eso. Qué bueno que dices lo de la opinión pública, porque también he visto que el INDH está preocupado también de cómo los medios de comunicación han tomado estos temas, y ustedes también estuvieron participando en una llamada de atención que hizo el Consejo Nacional de Televisión con un programa en específico de Chilevisión, donde se denostaba y se trataba de muy mala manera a las personas privadas de libertad, con esta especie de reality show que hacen o que muestran a las personas en situaciones bien denostadas a nivel público. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo se introdujo el INDH en este tema y cómo influye, porque en el fondo eso es también cómo nosotros vemos esos espacios, porque nosotros no podemos entrar, digamos, todas las personas, pero sí podemos ver la televisión, y es cómo lo muestran es muy importante, ¿no? Para dar esta imagen también que repercute en cosas como esa, que la gente no quiera que las personas voten privadas de libertad, porque tienen ese estigma, ¿no? Claro, bueno, dentro de las múltiples áreas de trabajo que nosotros en el instituto tenemos, las cárceles es una de nuestras áreas. Sin embargo, cuando nosotros realizamos acciones en favor de las cárceles, siempre también son mucho más publicitadas. Uh-huh. Nosotros hemos efectivamente
acudido al Consejo Nacional de Televisión en múltiples oportunidades. Sin embargo, la última creo que es bien relevante, que es la que se conoció, que la sentencia fue una condena, fue una imposición de multa de parte del Consejo Nacional de Televisión en contra del programa En la Mira de Chilevisión, que básicamente hacía todo un seguimiento a Gendarmería y hacía un seguimiento a Gendarmería, cómo estaban tratando a las personas privadas de libertad. Y eso, en definitiva, grabarlo sin su consentimiento. ¿Era alerta máxima o En la Mira? Alerta máxima. Alerta máxima, sí. Toda la razón. Se me confunde. Entonces, Alerta Máxima tuvo que básicamente un reality de los gendarmes que aborda situaciones muy graves. Algunas veces las mismas personas privadas de libertad decían, no, en realidad no quiero que me graben. No lo decían así, por supuesto, lo decían con otras expresiones. Y eso el Consejo Nacional de Televisión, en definitiva, dijo que era una violación a su dignidad. Y Gendarmería ni tampoco Chilevisión tenían derecho a violar la dignidad de personas que incluso no hace la distinción, pero incluso se hubieran consentido, quizás no hubieran debido violar su dignidad. Y eso es algo bien importante para nosotros. Nosotros no solamente estamos preocupados de la violación de la dignidad de personas privadas de libertad, sino que nosotros también recurrimos contra un matinal que vulneró, y esto fue acreditado por el Consejo Nacional de Televisión, vulneró la privacidad de los niños, de un niño abusado, o sea, presuntamente abusado incluso. También recurrimos contra programas de investigación que denostaban o hacían imágenes estereotipadas de migrantes colombianos en Antofagasta. Por tanto, acá el tema de la prensa es muy, muy complejo y tiene que ser muy responsable, porque son básicamente los articuladores también de la opinión pública. La opinión, claro, de la imagen que sea sobre estos temas que a veces son súper delicados y que en el fondo forman también opinión en las personas, y ahí los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad. Nosotros siempre hemos hecho el mea culpa acá en este programa y con toda la opinión que conlleva acá, es una responsabilidad. Entonces siempre tenemos que cuidar la forma en que hacerlo y sobre todo ser lo más estrictos posible en términos de siempre buscar la verdad y no denostar, por supuesto, a personas privadas de libertad o que sean inmigrantes o que sean de cierta raza. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Branislav Marelich, que es director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos habló de varios temas, pero concentrados en el tema de las cárceles y la posibilidad de que personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto, que lo tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi terminando el programa, pero no nos vamos antes sin revisar la encuesta, ¿no? ¿Qué decía la gente sobre una pregunta que estábamos planteando sobre las noticias falsas que se difundieron durante los incendios en la zona centro-sur del país? ¿Deben ser sancionados los acusados de difundir noticias falsas sobre los incendios? Con el hashtag Combinación Clave votaron 106 personas, 97% dijo que sí y solamente el 3% dijo que no se deben sancionar a las personas, muchos diciendo que se tiene que cuidar también la libertad de expresión. 11 de la mañana en punto, dejamos hasta aquí el Combinación Clave, volvemos mañana con más información, opinión y debate. Sigue en la programación de Radio La Clave. Sean felices, chao. En la 92.